La espiritualidad bien entendida os dará fuerza y salud. Mi enseñanza será inolvidable para vuestro espíritu, lo mismo en la tierra que en el valle espiritual. Ya nunca más será rebelde en su jornada y estando en contacto con su Padre, siempre podrá escuchar su voz, porque yo soy la luz del mundo, el que a mí viniere no perecerá. La unión de la carne humana con el espíritu, yo la hice. Así formé al primer hombre, a quien desde un principio le revelé mi ley por medio de diferentes manifestaciones, para hacerle reconocer el amor que debe guardar a su Señor y a sus semejantes. ¿Qué es vuestro cuerpo? Avecillas viajeras, cuyo vuelo tiene poca duración, ave que sin saber canta su pronta desaparición. Pobre cuerpo que mucho pide y mucho desea para sí en su egoísmo. En cambio, el espíritu es el ave invisible al mundo, pero blanca y luminosa, que se eleva más y más según marcha el tiempo, es el ser para quien no existen las edades, los años o los siglos. ¿Sabéis qué día, qué hora y qué año nacisteis? Mas, ¿sabéis por ventura cuándo surgisteis espiritualmente a la vida? Elevad el espíritu, esa es la esencia de vuestra vida, ese es vuestro destino y el fin para que fuisteis creados. Elevaos, porque así vendréis a mí, que tengo mucho que daros, mucho más de lo que en el mundo habéis encontrado. Si vuestra carne es débil, vuestro espíritu en cambio es fuerte para obedecerme. Vengo a ofrecer a vuestro espíritu la vestidura de gracia, porque a través del tiempo habéis hecho jirones la que os di. No veáis en vuestro cuerpo una cadena, un enemigo o un verdugo, vea en vuestra materia una criatura débil a quien debéis fortalecer, porque entonces ella será vuestra sierva, vuestro báculo y vuestro mejor instrumento para cumplir una misión y escalar hacia la montaña. Espiritualizadla sin dejarla caer en fanatismo, para que podáis desprenderos en vuestra oración y llevéis en alas del pensamiento el bálsamo a los enfermos. El hombre es esclavo de la voluntad de otros, víctima de anatemas, de condenas y amenazas. Mas, ¿qué se ha logrado con ello? Que abandone todos sus anhelos por comprender y alcanzar el más elevado conocimiento que el hombre debe poseer, impedirse a sí mismo el poder llegar a esclarecer lo que absurdamente ha considerado siempre un misterio. La vida espiritual. ¿Creéis que eternamente va a ser un enigma para el hombre en la tierra, la vida del espíritu? Si así pensáis os encontraréis en un error muy grande. De cierto os digo, que mientras no conozcáis vuestro origen e ignoréis todo lo que al espíritu se relaciona, con todo el adelanto de vuestras ciencias, no pasaréis de ser criaturas que habitan en un mundo pequeño entre plantas y animales, os seguiréis hostilizando por medio de vuestras guerras y sobre vuestra vida seguirá imperando el dolor. Si no descubrís lo que en vuestro ser lleváis, ni descubrís en vuestros semejantes al hermano espiritual que en cada uno habita, ¿vais a poder amaros verdaderamente? No, humanidad, aunque digáis que me conocéis y me seguís, si tomáis superficialmente mi doctrina, vuestra fe, vuestro conocimiento y vuestro amor serán falsos. La lucha entre el espíritu y la materia, la antigua batalla entre lo eterno y lo temporal. El espíritu frente a la materia. ¿Quién vencerá a quién? Unos dicen, el espíritu. Otros dicen, la materia. Yo os digo, ninguno vencerá. En esta batalla no se trata de que el espíritu triunfe humillando a la carne, porque si así fuese, su triunfo sería falso. La victoria definitiva será para ambos, cuando materia y espíritu unidos, armonizando y cumpliendo ambos con su destino, marchen bajo un solo ideal, por la senda de justicia y amor, que es el camino trazado por mi ley. Mucho es lo que necesita vuestro espíritu. Analizad, ¿cuántas veces por día alimentáis vuestro cuerpo? Si uno de esos alimentos llega a faltaros, os sentís debilitados. ¿Y vuestro espíritu, cuántas veces por día le alimentáis de mi palabra? Comprended cuán grande es el hambre y la sed espiritual de la humanidad en medio de la aridez de vuestra existencia y así justificaréis mi presencia en espíritu, para explicaros mi verdad y consolaros en vuestras grandes aflicciones. Cuando logréis el equilibrio que debe existir entre el espíritu y la carne, veréis cuán fácil es la existencia y que llano el camino. Paso a paso iréis por la senda, aprovechando todas las oportunidades que la vida os ofrezca para el progreso de vuestro espíritu y cuando lleguéis a los umbrales de la vida espiritual, cuando se acerque la hora de decir adiós al mundo que os dio albergue y al cuerpo que os sirvió de apoyo, que no haya la menor resistencia en el uno o en el otro, que no desee el espíritu alargar la vida de su cuerpo, ni la envoltura retener más tiempo al espíritu. En verdad os digo, que antes que los mundos fuesen hechos y antes de que el hombre apareciese en la tierra, ya existía vuestro espíritu. Fueron para él épocas de inocencia, toda una vida en aquellas mansiones de preparación, tiempos en que el espíritu fue instruido para habitar la tierra, encarnándose en el hombre. Vuestra mente no recibe las impresiones o los recuerdos del pasado de vuestro espíritu, porque la materia es como un velo espeso que no alcanza a penetrar en la vida del espíritu.
¿Qué cerebro podría recibir las imágenes e impresiones que el espíritu ha recogido en el trayecto de su pasado? ¿Qué inteligencia podría coordinar con ideas humanas lo que le es incomprensible? Por todo esto no os he permitido hasta ahora saber quiénes sois espiritualmente ni cuál ha sido vuestro pasado. Haced el propósito de conoceros primero, buscando en el fondo de vuestro ser la esencia, y os aseguro que os sentiréis iluminados al descubrir que sois ante todo espíritus, hijos de Dios. Mi palabra os abre las puertas del conocimiento espiritual, para que atesoréis en vuestro corazón algo de lo que el Padre guarda en su arcano para sus hijos. El hombre lleva en sí un espíritu que es depositario de muchos dones y grandezas divinas, y es la palabra de Dios, es su doctrina, la que viene a haceros dignos de alcanzar aquella gracia. Cuánto se ha rebajado la humanidad en su materialismo, cuánto ha tenido que llorar por su indiferencia hacia lo elevado, hacia lo puro y verdadero. El espíritu tiende hacia la virtud, la envoltura tiende al pecado, y ambos luchan sin lograr armonizar. Es por eso que he venido con mi palabra a enseñar al uno y a la otra, la forma de unirse en un solo ideal, dando en forma justa lo del espíritu al espíritu y lo del mundo al mundo. En la carne están los instintos, las pasiones y el apego a lo material, porque allí está su origen. Por eso necesitáis de una doctrina que sensibilice las fibras humanas, que ennoblezca el corazón y lo eleve, sin apartarlo del cumplimiento de las leyes que rigen al hombre en la tierra. Por medio de esa doctrina, sí podrá elevarse el espíritu hacia lo eterno, hacia aquel reino donde está su origen. Si él llega a triunfar sobre la carne y el mundo, después, cuando esté ya libre de la envoltura humana, le será más fácil escalar de peldaño en peldaño, acercándose cada vez más a su Padre y quedando por lo tanto más y más distante de él, el mundo que habitó y que lo había esclavizado. Sea el espíritu el que guíe a la mente, y no la mente tan solo guiada por un corazón ambicioso de grandeza humana, la que gobierne vuestra vida. Pensad que si queréis guiaros por lo que ordene vuestro cerebro, lo agotaréis y no podréis ir más allá de donde sus escasas fuerzas se lo permitan. Yo os digo, que cuando anheléis y os sintáis inspirados a hacer el bien, que vuestro corazón y vuestro entendimiento sean guiados por el Espíritu, y entonces quedaréis maravillados ante el poder de vuestro Padre. ¿Por qué aprisionar a vuestro pensamiento dentro del orbe terrestre, cuando Él tiene un mundo de luz más allá de lo material? ¿Por qué sujetar al espíritu a la vida humana, si él tiene un espacio infinito más allá de vuestra mirada y de vuestra mente? Esos mundos del pensamiento y del espíritu se encuentran vírgenes, ya que no habéis querido llegar hasta ellos porque no habéis sabido orar. El pensamiento y el espíritu, unidos para orar, crean en el hombre una fuerza superior a toda fuerza humana. El espíritu, cuando ha logrado armonizar con la mente para alcanzar la verdadera oración, se convierte en un soldado invisible, el cual, apartándose momentáneamente de lo que a su ser toca, se traslada a otros sitios, se liberta de la influencia de la materia y se entrega a su lucha de hacer el bien, de conjurar males y peligros, de llevar un destello de luz, una gota de bálsamo o un hálito de paz a los necesitados. Por todo lo que os digo, comprended cuánto podréis hacer con el espíritu y con la mente en medio del caos que ha envuelto a esta humanidad. Estáis en un mundo de pensamientos e ideas encontradas, donde las pasiones palpitan por el materialismo y los espíritus navegan entre tinieblas. Si desde este mundo podéis mirar y saber todo esto, ¿para qué esperar a estar en espíritu? No esperéis a que los días y los tiempos pasen sin contribuir al adelanto y liberación de vuestro espíritu. Haced cuanto esté de vuestra parte y yo haré lo demás. Yo soy poder, por lo tanto, uno de vuestros pensamientos, una de vuestras oraciones puedo transformarla en algo tangible y visible ante vuestros hermanos. Si por un instante descorréis el velo que impide a vuestra mente conocer vuestro pasado, en verdad os digo, que caeríais postrados ante mi presencia, agobiados de arrepentimiento ante vuestras ingratitudes, desobediencias, infidelidades y falta de fe en mi obra. Pero el mérito está en desarrollar la intuición, en escuchar la conciencia, en desarrollar al ser que vibra en vosotros y que se llama espíritu. Cuando ya libres de la materia, vengáis a habitar en el valle espiritual, ese velo que os impidió mirar hacia el pasado, caerá de vuestros ojos y todo lo veréis con diáfana claridad, todo lo recordaréis y lo comprenderéis, mas vuelvo a deciros, que el mérito para vuestro espíritu consiste en tener fe y en no esperar ver o tocar para poder creer. Cuando el espíritu comienza a triunfar sobre la materia, experimenta una satisfacción muy grande y una confianza plena en sí mismo. El hombre es un reflejo del Creador, una imagen de Dios, y necesariamente tendrá que asemejarse al Padre del cual brotó. Esa semejanza está en el espíritu por estar dotado de los atributos de Dios y tener además vida eterna. La materia, o sea el cuerpo humano, es tan solo una fugaz vestidura del espíritu.
Envía a los espíritus a habitar esta tierra para que en ella encontrasen los medios para su desarrollo, las pruebas para fortalecerles, lecciones para llenarlos de luz, ocasiones sin fin para hacer méritos, los cuales les eleven por sobre esta vida, los liberten de la materia y les conduzcan al reino espiritual. Pero no ha logrado el hombre ganar aún la batalla, no ha dominado a la materia, no ha hecho su siervo al mundo. Por el contrario, se ha dejado dominar por fuerzas y elementos que son inferiores a él. Cree el hombre ser el señor del mundo, cuando en realidad no es más que un esclavo de la materia. Mientras no gane esta batalla, no habrá conquistado la vida espiritual. Mas no creáis que lo que yo quiero es que los hombres se aparten de las leyes materiales para dedicarse a lo espiritual exclusivamente, no, pueblo. Lo que he creado y ofrecido a la humanidad, quiero que lo toméis para vuestro bien, para vuestra evolución y para vuestra elevación. Que lleguéis a dominar sobre la vida material con sus elementos, fuerzas y seres. Mas para lograrlo es menester ir más allá de donde vuestra inteligencia alcanza, o sea por medio del espíritu, para que al contemplar vuestros nobles fines, el amor que ponéis en vuestras obras y el lugar que habéis sabido dar a vuestro espíritu, descorra el velo de mi arcano y os conceda un destello de mi sabiduría que ilumine a vuestro espíritu. Lo justo es que el espíritu revele la sabiduría a la mente humana y no que la mente sea la que dé luz al espíritu. Muchos no entenderán esto que os digo, debido a que ha mucho tiempo que habéis alterado el orden de vuestra vida. En el cuerpo de cada uno de vosotros, he puesto un átomo de luz que es parte de mi espíritu y todas esas partículas tienen que volver cuando el tiempo sea llegado, a mi seno divino. Los espíritus que han encarnado en el resto de la humanidad son iguales a los vuestros y en ellos hay seres que también me buscan, también ellos se saben elevar hacia mi espíritu para interrogarme. Otros me buscan para preguntarme el porqué de la conmoción que sufre la humanidad y me dicen, Padre, ¿por qué no nos escucháis? ¿Por qué no sentimos tu fuerza para no debilitar? ¿Acaso no somos tus hijos? Así me claman los espíritus, mas ellos no saben que se encuentran purificando, no saben que están viviendo el tercer tiempo, no saben que están en el tiempo de la resurrección para encarnados y desencarnados. Los hombres se han engrandecido con lo que pertenece a este mundo, se han llenado de soberbia y no han dejado que sus espíritus se eleven a mí. En el segundo tiempo vine a daros una enseñanza a través de la cual hice comprender a los hombres, que no solo estaban constituidos de materia, sino que en cada uno de ellos habitaba un ser, cuya vida era superior a la humana y cuya morada no era por siempre en este mundo, sino en un reino infinitamente más alto que el de la tierra. Aquella doctrina, profunda hasta la eternidad, fue sin embargo expresada en forma sencilla y simple, para que todos los hombres la comprendiesen, ya que a todos correspondía conocerla. Esa doctrina fue la preparación para que la humanidad hiciese de lleno su entrada en el campo espiritual en este tercer tiempo. Porque ahora en que nuevamente humanizo mi voz para hacerme oír de los hombres, he llegado a ellos a ampliar aquella lección, a desarrollarla y explicarla, contemplando que esta humanidad ya se encuentra en aptitud de comprender el significado de todo aquello que quedó en principio como una promesa. Ya descubriréis en vuestro ser algo más que los órganos de vuestro cuerpo, y ellos serán los dones, facultades, potencias y atributos del espíritu, los cuales han dormido en el hombre por muchos siglos. Ni substancia ni forma les encontraréis, por lo que os digo, que no será vuestra ciencia la que descubra ese misterio. Hasta ahora, solo lo que habéis encontrado con la mente y palpado con los sentidos, es lo que para vosotros existe. Pero vendrá el momento en que comprendáis que los verdaderos valores existen en lo espiritual, en aquella vida que no habéis querido conocer. Entonces se iluminará vuestra existencia con una nueva luz que os irá revelando los más grandes misterios y las más bellas enseñanzas. Yo os bendeciré porque al fin habréis colaborado con vuestro Padre al desenvolvimiento de la vida y a la evolución de vuestro espíritu. Yo he venido por el espíritu del hombre para rescatarlo de las tinieblas en que ha caminado. La materia es secundaria. Os basta un pan para alimentaros, un techo para cubrir vuestro cuerpo y librarlo de las inclemencias del tiempo, un humilde vestido también y esto es bastante. Mas el espíritu, que ha de recorrer un largo camino, que ha de llegar a mí con grandes méritos para alcanzar las gracias prometidas, aún no ha tenido su oportunidad entre vosotros, todavía está encadenado, todavía clama salvación y liberación a cada instante. En el fondo de vuestro ser se levanta conmoviendo vuestro duro corazón y es menester que sea el que gobierne a la carne y no esta la que gobierne al espíritu. La envoltura es solamente vestido, el instrumento que os he dado en la tierra para que podáis transitar en ella un tiempo. Yo pediré cuentas al espíritu de la materia en el instante en que hayáis dejado esta vestidura.
Mas este materialismo en que vivís, esta cárcel en que habéis oprimido a vuestro espíritu, va a abrir sus puertas, va a daros libertad para que podáis vivir muy cerca de mí y podáis amar con todas las fuerzas de vuestro ser a esta humanidad. Entre vosotros están los discípulos que a sí mismos se preguntan: ¿por qué si nuestro espíritu brotó de un Padre todo amor, toda pureza y perfección, no ha podido mantenerse ni perseverar en el bien y en la virtud? Y os contesto: yo envié a vuestro espíritu a la tierra, dotado de todos los atributos que hay en mi espíritu, y lo formé como hijo semejante a su creador. Le fue confiada una materia para su tránsito sobre la tierra y esa materia fue el principio de pruebas y de lucha para el espíritu, porque la carne es débil. Así tenía que ser, frágil, para probar la fortaleza del espíritu. La virtud se manifiesta solamente en la prueba. La luz brilla más en las tinieblas, la luz no brilla en la luz y así, era menester que vuestro espíritu fuese probado y acrisolado. Vuestro espíritu tuvo un principio y en su inocencia careció de méritos, careció de experiencia, de desarrollo y de perfección. A él le fue confiada una baja escala para poder ascender a otra más elevada y así seguir por los 7 peldaños de la escala de perfección, hasta llegar como espíritu perfecto y puro a la presencia del Padre, lleno de luz, evolucionado mediante el desarrollo de todos sus dones, perfeccionado en todas sus potencias, colmado de méritos en la lucha, pleno de conocimiento de sí mismo, de su Padre y de la vida, consciente de dónde había brotado, para qué había sido creado y a dónde había retornado. Si en la carne, el espíritu encontró el principio de su lucha en el camino terrestre, también encontró un número infinito de pruebas y de tentaciones. Unas pruebas palpables y otras invisibles, tentaciones y pruebas tan poderosas que lo hacían caer por medio de la carne, unas visibles y otras solamente perceptibles al espíritu, a la conciencia, a las fibras del corazón y de la mente. Probado en todas formas ha sido desde su principio el espíritu. Si ha sido probado con el mal, ¿creéis acaso que el Padre pueda poseer el mal para tentar a sus hijos? De cierto os digo, no, pero el mal también desde vuestro principio existe, lo ha creado la flaqueza, la debilidad del espíritu y de la carne. Los espíritus, por no saber hacer uso de su propia fortaleza y la carne por ceder ante las tentaciones. ¿Qué ha hecho ante esto vuestro Padre? Permitir que los elementos del mal os sometan a pruebas. Una y mil veces lo he permitido, para poner a prueba en vosotros mi propia luz que os he confiado, para someter a prueba vuestra propia virtud, que es la mía, para acrisolaros en el dolor, en los trances difíciles, en el caos de la vida, para que a través de esas pruebas y de esos casos difíciles, vuestro espíritu vaya encontrando motivos de perfección, de cumplimiento, ocasiones para mostrar a vuestros hermanos y a vuestro Padre su fortaleza y la perseverancia en mis leyes. La humanidad es necia y se obstina en su pecado y yo, en el amor, en el perdón para cada una de mis criaturas que morando están en la tierra y en el más allá. Yo amo a vuestro espíritu, porque él es parte de mi mismo espíritu, mas a vuestra materia yo le proporciono lo necesario, para que sea el sostén del espíritu. Estáis en el tiempo de la lucha y el trabajo, en que debéis de purificaros y de restituir vuestro pasado, porque no es a vuestra carne a quien he confiado la heredad, sino a vuestro espíritu que es el que ha brotado de mí. Al espíritu tengo que purificarlo, que limpiarlo para que sea de retorno al Padre, para fundirse con mi espíritu divino por toda la eternidad, para que goce de mi reino celestial. Mi paz sea con vosotros.